capital del té en la India. Alrededor del té se desarrolla la actividad económica de este pueblo. Y hoy en Zapatillas por el Mundo estamos en Munnar. Los hoteles en Munnar son bastante más caros que la media de toda India, pero tienes también una opción más económica, que es alojarte en la vieja Munnar, que es esta parte que veis aquí a mis espaldas. En esta zona los precios rondan aproximadamente entre las 600 rupias y las 1000. Si vas en la parte nueva, en la parte nueva de Munnar, el alojamiento ya se encarece un poco más, os parte a partir de los 1500 rupias hasta las 5000. De la parte de abajo a la parte de arriba, de la parte vieja a la parte nueva, tienes 2 kilómetros, o sea que tampoco es mucho. Comenzamos nuestra ruta de buena mañana, pero no lo hacemos solos, lo hacemos acompañado de un guía que os voy a presentar ahora. Él se llama Prabhu. Hello, Prabhu. Hello. Y él nos va a estar acompañando durante esta ruta de aproximadamente 4 horas por mares y mares de té sembrado, y en el que esperemos que disfrutéis tanto como lo estamos haciendo nosotros. Vamos. Hasta 2500 metros nos hemos subido en lo que va a ser ya nuestro tramo final, pero todavía habría otra oportunidad, que es coger 2 horas más y subir a este pico que tenemos aquí a este lado, que serían en total 3000 metros de altura. Le hemos estado preguntando a nuestro guía un poco sobre la historia de estas plantaciones. Bueno, pues nos contaba un poco que inicialmente toda esta zona era una zona, bueno, pues que se veía que era una zona buena para la plantación de cardamomo y otras especias. ¿Qué pasó? Los ingleses eran grandes amantes del té, pero las plantaciones las tenían todas derivadas en China, y eso tenía unos costes para ellos demasiado elevados, con lo cual empezaron a investigar sobre los sitios donde ellos tenían asentamientos y demás. Vieron que la zona de Kerala era interesante y empezaron a hacer plantaciones de té aquí. Durante los años que fueron reinos de los ingleses, toda esta zona, bueno, pues fue creciendo, hasta que llegó un momento en el que dejó de ser propiedad de los ingleses y empezó a ser propiedad de Tata Motor, que bueno, todos lo conocemos por sus redes de camiones y demás. Bueno, pues ahora todas estas extensiones son propiedades de Tata Motor. Nosotros le preguntábamos que quién era mejor jefe, si los ingleses o Tata Motor, y dice que lo mejor eran los ingleses, porque ahora Tata dice que explota bastante a los trabajadores. Nos ponía como referencia que bueno, un trabajador que trabaja desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, que el trabajo es muy duro y que su salario son 300 rupias, que al cambio vienen a ser unos 3,5 euros aproximadamente, y que sé que las condiciones son bastante durillas trabajando aquí. Ya veis, la tranquilidad desde aquí arriba, vamos a disfrutar un poquito de ella, y todavía nos queda la bajada. Ahora mismo estamos en la estación seca, y aunque lo veáis muy verde, no. Imaginaros en abril, que es cuando llegan las grandes lluvias, es un manto completamente de color verde intenso. Además crece de manera extraordinaria y es cuando las plantas dan su máximo rendimiento. Al mi fondo podéis encontrar un grupo de mujeres trabajando, y digo mujeres estrictamente porque este trabajo dicen que es mucho mejor desarrollado por las mujeres. Los hombres quedan relegados a trabajar en la fábrica. Para que os hagáis una idea, los salarios son, lo que os decía antes, 300 rupias al día, pero tienen pluses de productividad y les dan 1 rupia más por cada kilo extra. Nos acercamos ahora a ver cómo trabajan.
Bueno, no son unas tijeras convencionales, sino son unas tijeras que van recogiendo ya directamente aquí la zona en la que, bueno, van haciendo así, recogen así, yo no lo voy a hacer por si acaso la estropeo, y cogen directamente las hojas que son las del cultivo ya directamente. Estas plantas que veis aquí tienen más de 60 años de antigüedad y todas corresponden a la misma variedad, es todo té verde y té negro. De esta misma extracción se sacan las dos variedades. Esta parte de aquí, que son las hojas, es la variedad de té negro, y esta ramita de aquí, que veis aquí, es la variedad del té verde. Estas son las bolsas de té que las mujeres han ido recolectando durante toda su faena. A posteriori vendrán los hombres y se las llevarán a los coches que irán directamente después a las fábricas. Acabamos de salir del Museo del Té, que por cierto la entrada son 125 rupias, está prohibido grabar, aunque nosotros lo hemos hecho, pero no se lo contéis a nadie. En la cámara cuesta introducirla 30 rupias, así que bueno, la visita, no os voy a engañar, cuenta de una manera muy bucólica, pastoril, el bien que han hecho la gran industria, primero británica y después la industria de Tata, que son los que poseen ahora la mayor parte de las tierras. Pues la bondad que han hecho en esta región, desde que han construido escuelas, han traído muchísimo bien. Hombre, nosotros que hemos estado en ruta hoy, hemos visto las casas donde viven y no son tan magníficas como las que salen en ese vídeo, pero bueno, supongo que alguna bondad también tendrá. ¿Y ahora dónde estamos? Ahora estamos en un mercado local, el mercado local que está en el medio del pueblo, y nosotros no podemos dejar de hacernos una visita por aquí, mirar los puestos y por supuesto ser objetivo de miradas de todos los que están por aquí, y si no, dar la vuelta a la cámara. Welcome to Munnar. Tengo que decir que las berenjenas me sorprenden muchísimo porque aquí son pequeñísimas. Mirad, chiquito. Si bien hay que decir que la actividad principal de este pueblo se centra en todo lo que tenga que ver con el té, a unos 15 kilómetros más allá existen otras plantaciones y otras zonas donde se elaboran productos muy interesantes, como por ejemplo el chocolate. Aquí podréis encontrar una selección de chocolates
mezclados con bastante manteca, no os vamos a engañar, pero con todos los tipos de combinaciones, desde frutas hasta frutos secos y demás. Munar no se caracteriza precisamente por ser un sitio donde podrás encontrar un montón de opciones tanto de gastronomía como de hostelería. A ver, no os vamos a engañar, comer aquí va a ser complicado, tienes que adaptarte al menú indie. Es más, muchos de los restaurantes verás que no hablan ni inglés. No obstante, nosotros tenemos que decir que hemos comido tremendamente bien y muy barato, aproximadamente por unas 200 rupias teníamos un menú completo para los dos. Veréis que también estoy un poquito más abrigada. Esta zona es una zona que climatológicamente hablando es como más fría, así que hemos tenido que desempolvar nuestras camisetas, enfundarnos en nuestros fulares porque el frío aquí aprieta. Una de las características de este pueblo, que en el centro del todo tiene esta iglesia que veis a mis espaldas, una iglesia católica que por la noche tiene una marcha tremenda, os lo puedo asegurar, se oye su música desde cualquier punto del pueblo. ¿Queréis verlo? Pues hay que esperar al final del vídeo. സകലേശ ദിവ്യാനുഗ്രഹമേ ഗണമേ പരിപാവനമാം ശ്രീത്വമേ. ¿Te gustó este vídeo? Pues ¿a qué esperas? Dale al like y déjanos un comentario. Y por supuesto, si no te has suscrito a nuestro canal, este es el momento.